Siempre que se instaura un bloqueo neuromuscular, existe la propia inversión del mismo. Para poder revertir un bloqueo de la placa neuromotora, podemos utilizar distintas alternativas. Una de ellas consiste en la administración de anticolinesterásicos, también conocidos como colinérgicos. Uno de ellos es el edrofonio. El edrofonio es un fármaco que pertenece a la familia de los anticolinesterásicos, es decir, inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa. Debido a esto, el edrofonio entra generalmente en el grupo farmacológico de los colinérgicos y lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre de Anticude. Aquí podemos observar la estructura y conformación química del edrofonio, donde prestamos especial atención a la presencia de la amina cuaternaria, es decir, un átomo de nitrógeno que ha sido ionizado de forma positiva, se ha convertido en un catión y tiene sus 4 enlaces con radicales idénticos. El edrofonio está indicado en cualquier situación donde hay un déficit del neurotransmisor de la acetilcolina o directamente se ha instaurado un proceso en el cual hay una carencia de la misma. Por eso el edrofonio está indicado en la reversión de los bloqueos neuromusculares muy utilizados en áreas críticas y en áreas quirúrgicas, y en los diagnósticos de ciertas patologías, como por ejemplo en el diagnóstico de la miastenia gravis y en el diagnóstico de arritmias que tienen una sospecha de haber sido producidas por agentes digitálicos. Al igual que el resto de los anticolinesterásicos, el edrofonio está totalmente contraindicado en la propia alergia al compuesto o la molécula propiamente dicha, en situaciones donde hay un compromiso bastante alto de tipo cardíaco, como por ejemplo en las bradicardias y en las isquemias agudas o infartos agudos de miocardio que hayan sido recientes, y por supuesto tampoco administraremos el edrofonio en cualquier situación que curse con un aumento o exacerbación de la actividad colinérgica, como por ejemplo en las obstrucciones de tipo gastrointestinales o urinarias vesicales. Y deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones con el edrofonio. Por ejemplo, en los cuadros de asma, así como también en variaciones de la tensión arterial, sea hipertensión o hipotensión. Mucho cuidado también en cuadros de epilepsia, así como también en cuadros neurológicos degenerativos, como por ejemplo en el Parkinson. También deberemos de tener especial precaución en pacientes que presenten afectaciones de nervios periféricos importantes, como por ejemplo en la afectación del nervio vago o de que se presente una vagotonía. De ahí que no se suele utilizar el edrofonio tanto en las bradicardias como en los infartos agudos de miocardio que hayan sido recientes. De nuevo, volver a repetir que si hay una exacerbación o se sospecha que hay una sobreactuación del sistema colinérgico, mucho cuidado en aquellos pacientes que puedan presentar obstrucciones gastrointestinales, sean retenciones urinarias, vesicales, estreñimiento, cualquier situación colinérgica que se pueda agravar con el edrofonio. Y por supuesto, siempre que administremos el edrofonio, es decir, un anticolinesterásico, siempre se hará relativamente en asociación con un anticolinérgico, es decir, por ejemplo, con la atropina. Y a su vez deberemos de revisar las interacciones del edrofonio con el resto de la farmacología existente.
el mecanismo de acción del hidrofonio es tan simple como la inhibición competitiva de una enzima específica, siendo en este caso la acetilcolinesterasa. ¿Qué se consigue con la inhibición de esta enzima? Que haya un aumento del neurotransmisor acetilcolina en la placa motora, la cual estimulará los receptores propios del sistema colinérgico, es decir, los receptores muscarínicos y nicotínicos. La vía de administración más usual del hidrofonio es la vía parenteral, pero de forma prioritaria la vía intravenosa, tanto de tipo periférica como de tipo central. Aunque en caso de no haber encontrado un acceso intravenoso, podemos también utilizar la vía intramuscular, pero solamente si no hemos encontrado ningún acceso venoso. Y recordar que el hidrofonio se presenta en el mercado sanitario mediante ampollas con una concentración de 25 miligramos en 2 mililitros. La posología más habitual del hidrofonio no varía mucho, pero siempre debemos de tener en cuenta los valores antropométricos que presenta el paciente. Por ejemplo, si utilizamos el hidrofonio para la reversión de un bloqueo neuromuscular, sea de tipo no despolarizante, como por ejemplo el becuronio o el rocuronio, o de tipo despolarizante, como por ejemplo la succinilcolina, utilizaremos una dosis aproximada de 0,5 a 0,7 miligramos por kilogramo y siempre en asociación a un anticolinérgico, casi siempre con la atropina. ¿Qué conseguimos con ello? Un contrarresto anticolinérgico, ya que el hidrofonio tiene un marcado carácter colinérgico al aumentar la producción de acetilcolina y la estimulación de los receptores muscarínicos y nicotínicos. Si utilizamos el hidrofonio para el diagnóstico de ciertas patologías, como por ejemplo de la miastenia gravis, utilizaremos una dosis intravenosa de 2 miligramos. Si a los 30 segundos aproximadamente vemos que no hay reacción, podemos utilizar una dosis mayor de 8 miligramos. Y si por alguna casualidad no hemos encontrado o no hemos obtenido un acceso venoso para la prueba de diagnóstico de la miastenia gravis, podemos utilizar la vía intramuscular, inyectando 10 miligramos. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del hidrofonio con el resto de la farmacología actual, deberemos de hacer una revisión bibliográfica sobre qué medicamentos se pueden administrar en y o en conjunción con el hidrofonio, también recordando las interacciones que tiene el mismo. Por ejemplo, hay una sinergia y potenciación de los efectos colinérgicos del hidrofonio si se administra a la vez con antiarrítmicos de clase 4, es decir, con calcioantagonistas como el diltiazem o el verapamilo, así como también con betabloqueantes, donde la interacción nos lleva a un aumento de la adversidad colinérgica dentro del ámbito cardiovascular. Y también el hidrofonio tiene interacción con los corticosteroides debido a las múltiples funciones que tienen los mismos y que pueden verse potenciadas con un aumento de la actividad colinérgica. Siendo un medicamento con un marcado carácter colinérgico, el hidrofonio puede presentar efectos adversos, siendo el mayor de ellos la instauración o desencadenamiento de un síndrome colinérgico, el cual nos deriva a ciertos efectos adversos, como por ejemplo la aparición de dispepsias,
dolor abdominal, un aumento de las secreciones bronquiales y a nivel cardiovascular puede haber un cuadro de arritmogenia, así como por ejemplo la aparición de bloqueos auriculoventriculares y alteraciones de la frecuencia cardíaca, tanto taquicardias como bradicardias. Y dentro del embarazo y la lactancia, el hidrofonio tiene categoría C, es decir, no se debe de administrar, a no ser que haya un beneficio en la administración tanto en el embarazo como en la lactancia, es decir, en la gestante como en el lactante, siempre sopesando la balanza de beneficio y riesgo en ambas situaciones. Dentro de los ámbitos de dialización y reemplazo renal, no hay suficientes estudios que validen una dialización o no del hidrofonio, por lo cual su uso en diálisis será muy cauto y no suele requerir un ajuste de dosis. Recordemos que el hidrofonio es un fármaco que acentúa la actividad colinérgica mediante un aumento de la neurotransmisión por parte de la acetilcolina. Por eso siempre hay que evitar y no administrar en su conjunción con bloqueadores neuromusculares de tipo despolarizantes, como por ejemplo la succinilcolina. No le administremos más dosis de acetilcolina a la placa motora, tanto para su bloqueo como para su reversión. Y siempre también tener en cuenta que cuando administremos el hidrofonio, siempre tengamos a mano un anticolinérgico, como por ejemplo la atropina, para establecer un contrarresto anticolinérgico debido al marcado carácter colinérgico que posee el hidrofonio, así como el resto de la familia de los anticolinesterásicos.